Introducción. Un ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación diseñada para facilitar la comunicación pedagógica con los usuarios. Constantemente surgen nuevas tecnologías que permiten mejorar la calidad de los sitios web. Sin embargo, no todas representan un beneficio para el aprendizaje. Es trabajo de un evaluador validar la correcta aplicación de la tecnología en favor del aprendizaje y la comunicación educativa. Para lograr esta tarea, debe comprender el propósito de los ambientes virtuales de aprendizaje, conocer el proceso general de diseño de un ambiente virtual, dominar los criterios de aplicación de la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad en ambientes virtuales, verificar que el AVA cumpla con los criterios de usabilidad, validar el nivel de accesibilidad del AVA para mejorar la experiencia de usuarios con discapacidad, revisar que la funcionalidad del AVA cubra las necesidades de los usuarios. Todo esto le permitirá realizar una valoración de los elementos del sitio y proponer mejoras que mitiguen las deficiencias detectadas. Como evaluador, formarás parte de un grupo de expertos dedicados a mejorar la calidad de vida de personas con necesidades de aprendizaje. Introducción. Un ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación diseñada para facilitar la comunicación pedagógica con los usuarios. Constantemente surgen nuevas tecnologías que permiten mejorar la calidad de los sitios web. Sin embargo, no todas representan un beneficio para el aprendizaje. Es trabajo de un evaluador validar la correcta aplicación de la tecnología en favor del aprendizaje y la comunicación educativa. Para lograr esta tarea, debe comprender el propósito de los ambientes virtuales de aprendizaje, conocer el proceso general de diseño de un ambiente virtual, dominar los criterios de aplicación de la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad en ambientes virtuales, verificar que el AVA cumpla con los criterios de usabilidad, validar el nivel de accesibilidad del AVA para mejorar la experiencia de usuarios con discapacidad, revisar que la funcionalidad del AVA cubra las necesidades de los usuarios. Todo esto le permitirá realizar una valoración de los elementos del sitio y proponer mejoras que mitiguen las deficiencias detectadas. Como evaluador, formarás parte de un grupo de expertos dedicados a mejorar la calidad de vida de personas con necesidades de aprendizaje. El uso de tecnologías de la información y comunicación se ha incrementado a tal grado que éstas ya se consideran uno de los pilares básicos de la sociedad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben integrar estas nuevas tecnologías para incrementar su alcance y efectividad, y así lograr sus objetivos. El aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar usando tecnologías de información y comunicación, comúnmente llamadas TIC, al crear portales dedicados a la publicación de contenidos formativos que mejoren la forma de adquirir conocimiento. Como evaluador, debes tomar en cuenta 3 áreas importantes que conforman los portales dedicados al aprendizaje. Diseño instruccional. Se encarga de la creación del contenido, herramientas didácticas y actividades que llevarán al usuario a adquirir el conocimiento y a desarrollar nuevas capacidades, de acuerdo a sus intereses. Diseño gráfico. Complementa el trabajo del diseño instruccional con comunicación visual, por ejemplo, el diseño de una página web. Desarrollo. Es la parte encargada de dar las funciones requeridas en el sitio,
abarcando desde base de datos hasta herramientas específicas, como videojuegos y simuladores dedicados al aprendizaje. Con esto se crea y mantiene un sitio atractivo, interactivo, intuitivo y lleno de contenido, diseñado para tener éxito en la tarea de transmitir conocimiento, ahorrando tiempo y recursos económicos. Diseño de un ambiente virtual. Un ambiente virtual de aprendizaje debe cumplir con el propósito de facilitar el conocimiento a sus usuarios. Para ello, su contenido debe estar bien estructurado y su diseño debe facilitar la concentración y evitar distracciones. El proceso para diseñar un ambiente virtual consiste en 4 etapas generales. Definición. En la primera etapa se debe determinar el propósito y objetivos específicos del ambiente virtual, considerando al público o usuarios que operarán en el ambiente. Esto permite a su vez definir las reglas de interacción y los roles involucrados en el ambiente, es decir, quién puede hacer qué. El resultado de esta definición son las reglas de negocio. Un ejemplo común en un ABA son los roles de usuario, editor y administrador, donde el usuario está limitado a ver y usar el contenido. El editor además podrá modificarlo y dar de alta contenido nuevo, mientras que el administrador puede dar de alta o baja a usuarios. Arquitectura de la información. En esta etapa se organiza la información que se presentará a los usuarios, de acuerdo al uso que éstos le darán. El resultado de esta etapa es un mapa de sitio que representa la distribución del contenido. El menú de navegación está basado generalmente en dicho mapa, aunque no necesariamente debe ser 100% fiel a este. Diseño de interfaz. Esta etapa se centra más en la distribución funcional de los elementos en el espacio gráfico. Por ejemplo, en un ABA, al momento de visualizar contenido educativo, resulta de mayor utilidad tener a la mano un esquema general de todos los temas del curso, que una sección de los mejores cursos o los más visitados. Diseño visual. La última etapa consiste en definir el aspecto estético de la interfaz, como son los colores, la tipografía, el fondo y las imágenes que se usarán. En esta etapa se compensan las necesidades que en etapas anteriores no se lograron cubrir. Por ejemplo, si el diseño de la interfaz no respetó lo suficiente la importancia de la navegación, el diseño visual puede resaltar este elemento usando colores y tipografías más llamativos para el usuario. En esta etapa se debe revisar que se respete el propósito y objetivos del ambiente virtual, ya que si el usuario no puede usar algo para resolver su problema, simplemente no lo usará. Arquitectura de la información. La arquitectura de la información se define como la estructura de la información en las primeras etapas del desarrollo de un ambiente virtual y contempla todos o la mayor parte de sus elementos. Para definir la estructura de un sitio web, es necesario tener siempre en mente la organización del contenido que se presentará a los usuarios y cómo éstos lo aprovecharán. Para evaluar la arquitectura de un sitio, debes verificar que la información que pertenezca a una misma categoría esté ubicada en el mismo lugar, de forma que sea fácil para el usuario acceder a contenido relacionado. Para facilitar la validación, comienza por ubicar la información de las categorías generales que pueden aplicarse a cualquier sitio web, siguiendo estos criterios. Introducción. Pertenece a esta categoría la información relativa al propósito del sitio, fundadores, antecedentes, etc.
Soporte. En esta categoría se ubica la información que ayuda al usuario a resolver sus dudas sobre la operación del sitio, por ejemplo, preguntas frecuentes o cómo se hace. Contenido principal. Es la información que cumple con el propósito del sitio, en el caso de un ABA educativo. Los cursos y el material didáctico deben estar agrupados, ya que pertenecen a esta categoría. Configuración personal. Las herramientas que permiten mostrar u ocultar secciones del sitio, editar información personal, etc., permiten al usuario personalizar su experiencia. Contacto. Pertenece a esta categoría cualquier información o medio que permita al usuario comunicarse con el creador o responsable del sitio. Si el contenido de un ABA varía demasiado, verifica que se encuentre dividido en subcategorías, por ejemplo, en materias, física, historia, matemáticas, etc., o bien en niveles, básico, intermedio y avanzado. Los sitios web más grandes requieren el uso de administradores de contenido que permitan modificar o agregar contenido en el sitio. En este caso, se debe evaluar como un sitio diferente al administrador, ya que su propósito será diferente, gestionar al primero. Identifica la estructura del sitio basándote en los siguientes criterios. Lineal. La navegación puede ser en una sola dirección y la página actúa como una especie de línea de tiempo, en la que se puede ir hacia atrás o hacia adelante, y el menú simplemente permitirá saltar más de una página en cualquiera de estas dos direcciones. Jerarquía. El sitio está construido en forma de árbol y se presenta cuando se definen subcategorías de información a partir de las principales. Marcos. También conocida como estructura de frames. Es popular en sitios o aplicaciones de noticias o publicaciones editoriales, pues a pesar de contar con categorías, una página puede estar asociada a otras y deberá permitir la navegación hacia cualquiera de estas usando marcos incrustados en el contenido. Mixta. Puede presentar más de una o todas las anteriores. Interfaz de usuario. La interfaz es el conjunto de elementos que permiten a un usuario interactuar con su entorno. En el caso de un ABA, está definida por cada elemento en la pantalla que permite y facilita la interacción con su contenido. Observa detalladamente las secciones y páginas e identifica que cumplan con las siguientes características. Simplicidad. Solo cuenta con los elementos que cubren las necesidades del usuario para el propósito del sitio. También deben estar agrupados en el mismo lugar de la pantalla todos los elementos que cumplan la misma función. Por ejemplo, que se cuente con un menú superior y uno lateral solo porque algunos usuarios así lo prefieren, cuando lo correcto es mantener solo un menú, ya que ambos sirven para lo mismo. Coherencia. El contenido principal debe corresponder con el sentido de la sección del sitio que se está visualizando. Es decir, si el usuario se encuentra en la sección de ayuda, la información que se debe visualizar de primera intención debe ser aquella que lo ayude a resolver su problema. Funcionalidad y consistencia. Los elementos en pantalla deben cumplir correctamente su función y ubicarse siempre en el mismo lugar para permitir al usuario reconocer patrones de uso y familiarizarse con la interfaz. El éxito de un sitio depende en gran medida de qué tan fácil resultó para el usuario usar su interfaz. Aunque no existe una lista de elementos obligatorios que se deben incluir en una interfaz, hay algunos de ellos que son de gran utilidad para la mayoría de sitios, como son: menú de navegación. Permite al usuario tener un panorama general de la estructura del sitio. Campo y botón de búsqueda. Ayuda al usuario a encontrar rápidamente la información de su interés. Botón de ayuda rápida. Proporciona una herramienta de asistencia rápida al usuario, accesible desde cualquier sección del sitio. Botón de configuraciones. Permite al usuario acceder a la sección de personalización.
Algunos sitios requieren elementos especiales diseñados a la medida, que permitan realizar funciones específicas de acuerdo a sus necesidades particulares. Herramientas visuales. El diseño visual es la parte final del proceso de diseño y es en donde se da una idea clara de cómo se verá el sitio terminado. En él se define la apariencia estética del sitio, además de que se compensan o complementan los elementos que por razones de funcionalidad se dejaron en segundo término durante el diseño de la interfaz. Para ello, se vale de tres medios principales. Los colores. Una de las características que más influye en el gusto de los usuarios es el color, debido a su conexión con el estado de ánimo. La gama de colores que se usa en el sitio dependerá del propósito del mismo y el sentimiento que desee transmitir a sus usuarios. En general, los colores cálidos como el amarillo o el rojo provocan estados como la creatividad o la agresividad, mientras que los colores fríos como el azul o el morado transmiten profesionalismo y desapego emocional. También existen los colores neutros como el blanco, negro y gris, que permiten centrar la atención de los usuarios en los detalles importantes. El uso de espacios. Otro factor importante es la distribución de los elementos en la interfaz. Si la cantidad de elementos es demasiada o muy poca, se puede modificar el espaciado entre ellos para restarle saturación al espacio visible. Los espacios también son importantes para permitir al usuario concentrarse en el contenido principal, pero sacrificando funcionalidad. Entre más espacio se tenga, serán mayores los desplazamientos de un elemento a otro. La tipografía. A pesar de parecer extraño, el uso de un tipo de letra específico y su tamaño influyen en la atención de los usuarios. Por ejemplo, si se desea hacer énfasis en un texto específico, se puede aumentar ligeramente el tamaño, usar negritas o hasta una tipografía diferente a la general. Por una parte, una tipografía muy llamativa atrae la atención del usuario, pero también dificulta la lectura, ocasionando que se pierda rápidamente el interés, por lo que no es recomendable su uso en textos muy largos. Orientación al usuario. La orientación al usuario o diseño centrado en el usuario consiste en estudiar las necesidades de quienes usarán un determinado producto o servicio, para que éste cuente con las características que proporcionen la mejor experiencia y satisfacción en su uso. Al momento de evaluar un diseño de este tipo, es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Quién lo usará? Se refiere a la edad, género, intereses, etc. Debe contar con un perfil general del público, por ejemplo, en un ABA cuyo propósito sea reforzar la educación básica, el usuario promedio pueden ser personas entre los 6 y los 15 años de cualquier género. ¿Para qué se usará? Es la finalidad del sitio y las tareas que se espera realizar dentro. Definir un propósito y objetivos ayudarán a responder esta pregunta. En un ABA, el propósito generalmente debe ser proporcionar y reforzar el conocimiento. ¿Qué experiencia se requiere? Si el usuario requiere algún tipo de conocimiento técnico para operar el sitio o comprender el contenido, se debe definir el tipo de contenido y herramientas en el sitio para determinar la experiencia técnica requerida. Por ejemplo, si un ABA incluye videos, los usuarios deben estar familiarizados con los reproductores de video. ¿Qué funciones ocupará? Se refiere a las aplicaciones requeridas en el sitio para cumplir los objetivos.
Por ejemplo, si uno de los objetivos del ABA es evaluar el conocimiento adquirido, entonces deberá incluir una función o herramienta de evaluación. ¿Qué información proporcionará? Es el contenido del sitio de acuerdo a su objetivo y el tipo de usuarios. Como tal, será el contenido que los usuarios verán, por lo que debe ser acorde a los temas tratados con el ABA. ¿Cómo debería funcionar? Se trata del comportamiento esperado del sitio de acuerdo a las funciones que éste realiza. Es decir, debe ocurrir al hacer clic sobre algún botón específico o enlace, o al usar alguna herramienta del ABA. Esto es el comportamiento que deberá mostrar el sitio en casos extraordinarios, como errores. Es decir, que verá el usuario si ocurre un error. Esto suele pasar cuando el usuario intenta realizar una actividad para la que no ha sido diseñado el ABA, o bien por causas accidentales como clics extras. La orientación al usuario no solo es una metodología, también es un proceso que constantemente evalúa las necesidades derivadas de su comportamiento. Por ejemplo, las redes sociales cada determinado tiempo ajustan su interfaz y funciones, de acuerdo a las preferencias observadas en sus usuarios para facilitar su operación. Un sitio que cumple con estas características permitirá al usuario llevar a cabo un manejo más sencillo y efectivo de la plataforma. Efectividad en un ABA. La efectividad es la exactitud e integridad con la que los usuarios pueden lograr sus objetivos en un entorno particular, y se mide con el porcentaje de tareas específicas que pueden completar exitosamente. Una forma sencilla para calcular la efectividad es dividir el número de tareas completadas exitosamente entre el número total de tareas, multiplicado por 100. Esto indicará el porcentaje de efectividad. Las tareas a realizar dependerán del ambiente. En el caso de un ABA, algunos puntos importantes a considerar son: herramienta de búsqueda. Su función será facilitar a los usuarios encontrar la información de su interés. Algunas funciones pueden ser buscar un contenido específico, buscar contenido relacionado a un tema, buscar contenido de una fecha, etc. Menú de navegación. Debe permitir que los usuarios ubiquen la estructura del sitio, en qué sección se encuentran y hacia dónde se pueden dirigir desde ella. En este caso, solicitar al usuario que visite una serie de secciones usando el menú de navegación permitirá medir la efectividad. Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, como el uso de chat o mensajes. Enviar, leer o borrar mensajes, así como buscar y contactar personas. Son tareas que puede ejecutar el usuario para medir la efectividad de la comunicación. Herramientas de ayuda y soporte técnico. La sección de preguntas frecuentes y el contacto de soporte son herramientas importantes cuya efectividad se puede calcular a través de tareas simples, como seguir las instrucciones para cambiar la contraseña o enviar un ticket de soporte técnico. Este tipo de mediciones se pueden realizar para cualquier herramienta o componente del sitio, siempre que se definan las tareas que se deberán realizar. Otra forma de medir la efectividad es mediante el número de errores que el usuario comete hasta que termina con la tarea que debe realizar. Los errores pueden ser acciones de tipo no controladas, como la incompatibilidad del navegador, accidentales, como un clic de más al presionar un botón, equivocaciones, escribir mal una palabra de búsqueda, omisiones, dejar un campo o selección en blanco. Para usar este método, debes contar con una referencia que te permita determinar si el porcentaje de error es alto o bajo. Es decir, si la referencia es 0.5 errores por tarea y la medición obtenida es de 2,
entonces existe un alto grado de error y se deben aplicar urgentemente medidas para corregirlo. Muchas veces, los errores del usuario indican deficiencias en el sistema. Realizar esta evaluación te permitirá ubicar y corregir esas deficiencias. Eficiencia del AVA. La eficiencia en términos de usabilidad de un sitio web se define como el esfuerzo dedicado por un usuario para completar exitosamente una tarea. Al igual que la efectividad, la medición de la eficiencia se basa en proponer tareas que el usuario debe completar considerando un tiempo determinado. Para calcular la eficiencia, se debe sumar el resultado de cada intento dividido entre el tiempo que tardó dicho intento y finalmente dividirlo entre el número total de tareas multiplicado por el número de usuarios. Por ejemplo, para dos usuarios que realizarán dos tareas cada uno, el primero ha completado una tarea en 2 segundos y otra en 3, mientras que el segundo ha tardado 2 segundos en finalizar la primera tarea y la segunda no la logró completar. El cálculo será de la siguiente forma. Se divide el resultado de cada tarea entre el tiempo que tardó en completarse, 1.33 segundos. Se multiplica el número de usuarios por el número de tareas a realizar, 4. Finalmente, se divide el resultado de la suma entre el resultado de la división. Esto dará como resultado 0.33 tareas ejecutadas por segundo. Un resultado más alto indica que los usuarios logran los objetivos rápidamente, lo cual significa que la eficiencia de la página es buena. Satisfacción del usuario. La satisfacción se refiere a la aceptación y comodidad de los usuarios del entorno, tanto de forma directa como indirecta. Una encuesta es la manera más clara para medirla. Para realizarla, debes redactar las preguntas siguiendo estos criterios. Elabora preguntas cuya respuesta sea directa. Por ejemplo, en lugar de preguntar de forma abierta, ¿la herramienta le ha resultado útil? Pregunta, ¿qué tan útil le resultó la herramienta? Con las preguntas que formules, debes obtener resultados cuantitativos. Usa un rango de 5 a 15 preguntas. Esto te permitirá obtener resultados precisos sin correr el riesgo de que el usuario se fastidie y responda al azar. Para facilitar la respuesta del usuario y obtener resultados medibles, proporciona un rango de respuestas posibles de acuerdo al tipo y precisión de los datos que desees obtener. Para ello, considera que una gran cantidad de opciones arrojará un resultado más preciso. Sin embargo, puede causar confusión. Maneja un rango de máximo 10 opciones. Esto le permitirá al usuario calificar fácilmente y a ti obtener datos precisos. Un número impar de opciones da al usuario la oportunidad de mostrarse neutral ante una pregunta. Por ejemplo, bueno, regular y malo. Por otro lado, un número de opciones par lo obligará a elegir una respuesta más significativa. Por ejemplo, muy bueno, bueno, malo, muy malo. Considera el uso de iconos para hacer la encuesta más interactiva y agradable. De esta manera, facilitarás la participación del usuario.
Inclusión digital y accesibilidad. El desarrollo tecnológico se ha enfocado en eliminar las barreras del analfabetismo digital y de las discapacidades. Para ello, se apoya en dos puntos clave: la inclusión digital y la accesibilidad. La inclusión pretende acercar las tecnologías de la información a personas con dificultades económicas o culturales. Para saber si UNAVA promueve la inclusión digital, identifica lo siguiente: el lenguaje del contenido es comprensible independientemente del nivel técnico. Los medios de ayuda se ubican fácilmente. El primer acercamiento siempre es guiado de alguna forma. Cuenta con atajos que simplifican operaciones elaboradas o complejas. La accesibilidad promueve la creación de sitios para usuarios sin experiencia o con discapacidades, como visual, auditiva, física y oral. La evaluación de la accesibilidad de UNAVA se basa en los siguientes principios. Perceptibilidad. Tanto la información como la interfaz deben ser percibidos por el usuario de alguna forma. Por ejemplo, los lectores de pantalla interpretarán textos e imágenes de forma auditiva, basándose en texto alternativo. Operatividad. La navegación de un sitio y otros componentes de la interfaz pueden ser operados por cualquier usuario. Un ejemplo de esto son las interfaces que pueden operarse tanto por pantalla como por teclado o incluso por comandos de voz. Comprensibilidad. Existe en un sitio si su información y la operación son claras para el usuario. Algunos sitios, por ejemplo, detectan el ingreso de usuarios nuevos y muestra guías paso a paso para el uso de su interfaz. Robustez. Debe estar hecho de forma que pueda trasladarse a diferentes tecnologías. Las redes sociales son un claro ejemplo, ya que permiten su uso en diferentes dispositivos e incluso con tecnologías asistidas. La implementación de la accesibilidad y la inclusión digital en AVA resultará una mejora en la calidad de vida de las personas. Verificación de perceptibilidad del AVA. La perceptibilidad dicta que tanto la información como la interfaz de un sitio deben ser advertidas por cualquier usuario. Para evaluar la perceptibilidad de un AVA, verifica el grado en que éste cumple con las siguientes propiedades. El contenido no textual incluye alternativas para que sea fácilmente traducido en otras formas de comunicación, como braille, sonidos o símbolos. Por ejemplo, textos alternativos que describen imágenes o videos, con excepción del texto decorativo o formularios, en cuyo caso deben considerarse otras características. El contenido dependiente del tiempo cuenta con alternativas, como los contenidos multimedia, subtítulos, descripciones auditivas, lenguaje de señas paralelo y traducciones. Contenido cuya estructura y sentido no se pierda al cambiar su presentación. Un claro ejemplo de esta característica es la opción de modo lectura disponible en algunos sitios y navegadores, la cual elimina la mayoría del contenido gráfico y resalta el contenido textual para facilitar la concentración del lector. Separación del contenido de manera que pueda distinguirse o manipularse. Para lograr esto, de acuerdo al tipo de contenido, puede usarse el color, controles de audio individuales para sonidos de reproducción automática, contraste, redimensionamiento del texto. La perceptibilidad es una de las características más difíciles de conseguir en un AVA, ya que debe aplicarse en todo el contenido disponible del sitio. También es la característica más importante para la accesibilidad.
Operatividad del AVA. Un sitio es operable si su navegación y otros componentes de la interfaz los puede manipular cualquier usuario. Evalúa la operatividad de un sitio verificando que éste cumpla con las siguientes características. La interfaz es manipulable en su totalidad y accesible desde el teclado. Al seleccionar un elemento con el teclado, también debe ser posible deseleccionarlo o cambiar de selección, y notificar al usuario en caso de requerir combinaciones de teclas especiales. Da suficiente tiempo a los usuarios para ver y usar el contenido. Cuando éste requiere temporizar alguna transición o evento, el usuario debe poder pausar, reanudar, desactivar o ralentizar la acción. En el caso de la expiración de sesiones, debe poder reingresar sin experimentar pérdida de datos. Evita contenido que pueda ocasionar convulsiones o provocar ataques epilépticos. No debe existir en ninguna sección del contenido del sitio transiciones de destellos que estén por debajo del umbral, es decir, más de 3 destellos por segundo. Proporciona herramientas que permiten a los usuarios encontrar y navegar por el contenido de manera fácil. El usuario sabe dónde se encuentra y hacia dónde se dirige, ya que los títulos y enlaces son descriptivos, así como la secuencia en el contenido se puede seleccionar desde el teclado. Ten presente que la operatividad promueve la facilidad de uso para personas con discapacidad. Esto te ayudará a diferenciarla de otros aspectos del AVA, como la usabilidad. Toma nota de las deficiencias en la operatividad de un sitio para incluirlas en el resultado final de tu evaluación. Comprensibilidad y robustez del AVA. La comprensibilidad y robustez de un AVA son características más generales que se aplican al sitio de manera automática, pero deben ser evaluadas para afinar detalles. El grado de comprensibilidad en un sitio está definido por la manera en que información y la operación del AVA se ajustan. Para ello, verifica que el contenido textual es claro y fácil de leer, es decir, la composición de los textos está en un solo idioma, excepto nombres propios y términos técnicos. Además, no utiliza palabras rebuscadas o abreviaciones, y remarca o incluso indica la pronunciación correcta de las palabras escritas en otro idioma. La estructura del sitio y el contenido son intuitivos y predecibles. Tanto la navegación como los elementos comunes en la mayor parte del sitio deben tener siempre la misma funcionalidad, y ninguna acción debe generar un cambio de contexto inesperado. Proporciona información a los usuarios para permitir que corrijan o eviten cometer errores. Deben incluirse instructivos de uso, identificadores de error y en caso de que se genere uno, debe ser fácil de corregir y confirmar. Un sitio robusto debe estar hecho de forma que pueda trasladarse a diferentes tecnologías. Esto se cumple si el sitio es compatible con la mayoría de navegadores y dispositivos, incluyendo aquellos con tecnologías asistivas, por ejemplo, reconocedores de voz y lectores de pantalla. El sitio cuenta con una versión ligera, la cual permite su visibilidad en situaciones de conexión a Internet limitada o entornos no gráficos. Estas características quedan cubiertas generalmente por las buenas prácticas en el desarrollo del AVA. Sin embargo, en ocasiones la calidad se limita a los aspectos técnicos, por lo que es trabajo del evaluador validar y detectar estas deficiencias en el contenido. Funcionalidad del AVA. Para medir la funcionalidad del AVA, debes realizar pruebas de calidad a las herramientas y elementos integrados en la interfaz.
revisando que su comportamiento sea el que se definió al inicio. Un método que permita asegurar la calidad y buen funcionamiento de un ABA o cualquier sitio web es la prueba de aseguramiento de la calidad o QA, por sus siglas en inglés. Para realizar el QA de un sitio web deben involucrarse todas las áreas responsables de la creación, siguiendo este procedimiento. Crea un documento y en él enlista las diferentes secciones que componen la arquitectura del sitio. En el caso de un ABA, incluye solo una vez la sección de temario, si esta es la misma para todos los cursos. Esto significa que se emplea un único estilo. Define una URL de referencia para cada sección, enlistada en el paso anterior, de modo que los evaluadores puedan acceder para realizar sus pruebas. Detalla las observaciones de cada área, incluyendo elemento que se está revisando, tipo de problema que se reporta, un error, un elemento faltante o un comportamiento deseable. Información del escenario de prueba, como versiones de sistema operativo y navegador. Comentarios adicionales o detalles del problema. De ser necesario, evidencia del problema reportado, como capturas de pantalla. Cada área debe verificar cada una de las secciones enlistadas al inicio poniendo especial atención en los detalles de interés de su área. Atiende las incidencias reportadas por el área responsable. En caso de ser necesario, se debe realizar una segunda etapa de revisión y corrección. Finalmente, firma de conformidad de todas las áreas sobre el funcionamiento del sitio para autorizar su lanzamiento a producción. Rendimiento y eficacia. El rendimiento y la eficacia se refieren a la respuesta y el desempeño de los elementos de un sitio. Los aspectos más importantes para medirlos son el tiempo que tarda en cargar y su motor de búsqueda. La eficacia de un sitio no solo consiste en el tiempo que tarda en visualizarse la totalidad del contenido de una página, sino en cargar todos los elementos presentes en dicho sitio. Los factores que influyen en el tiempo de carga de un sitio web, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser la versión y las características del navegador elegido y personalizado por el usuario. La infraestructura, por ejemplo, la calidad del cableado y el diseño del mismo. Los intermediarios, como la tecnología de ruteo. La capacidad de procesamiento del servidor. El tipo de contenido del sitio. Si el tamaño de archivo es muy grande, el tráfico de datos es lento. Esto es común en la creación de contenido en alta calidad. La tecnología es un factor importante, porque afecta directamente a los demás factores. Por ello, es indispensable determinar si la tecnología de un sitio es la más adecuada para su propósito. Existen herramientas en línea que te permiten calcular el tiempo de carga de un sitio web. Para acceder a una de estas herramientas, abre una ventana en tu navegador, ingresa al buscador de tu preferencia, busca el término medir velocidad de carga de página web, elige un resultado e ingresa la URL de tu página. Prueba con al menos 3 sitios para obtener un resultado más preciso. El posicionamiento orgánico, también conocido como optimización de motor de búsqueda o SEO, por sus siglas en inglés, permite a los usuarios acceder fácilmente a esto desde cualquier buscador. El SEO toma en cuenta una serie de factores y metodologías para facilitar las búsquedas, como son palabras clave o frases. Estas se relacionan directamente con el contenido del sitio. Contenidos. Algunos motores de búsqueda ordenan sus resultados tomando en cuenta la calidad del contenido, el número de visitas y la cantidad de tiempo que pasa cada usuario en un sitio. URLs. Emplea un dominio que sea fácil de memorizar para la audiencia y que no se confunda con otro sitio. Posicionamiento.
Difundir el dominio en redes sociales y otros sitios populares permite mejorar el posicionamiento de un sitio. Considerar estos aspectos en la evaluación de un ABA permitirá que éste sea más eficaz e incluso accesible para nuevos usuarios. Metodología heurística. La metodología heurística se trata de una evaluación semi-cuantitativa, ya que depende de la experiencia como evaluador para determinar el resultado. Para realizar una evaluación heurística en un ABA, valora el grado en el que se cumplen estos principios. Visibilidad del estado del sistema. Verifica que el sistema notifique su estado de alguna forma. Relación con el mundo real. Revisa que los elementos de la interfaz tengan similitud con objetos físicos. Libertad y control para el usuario. Al interactuar con la interfaz, debe ser capaz de deshacer o repetir acciones. Consistencia y estándares. Valida que la funcionalidad y la interfaz sean intuitivos y fáciles de usar. Prevención de errores. Identifica los mecanismos que ayuden a prevenir errores en vez de corregirlos. Reconocer antes que recordar. Verifica que la función de los elementos sea fácil de reconocer. Flexibilidad y eficiencia. Los botones que permiten a usuarios experimentados omitir instrucciones de uso son un ejemplo que te permitirá identificar la aplicación a este principio. Diseño estético minimalista. Revisa que solo estén presentes aquellos elementos que sean útiles para el objetivo del ABA. Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores. Verifica que existan elementos que permitan al usuario ubicar y corregir fácilmente sus errores. Ayuda y documentación. Valida que el ABA cuente con instrucciones sobre el uso de la página para consultar y aclarar sus dudas. Con base en su criterio, el evaluador debe calificar de forma subjetiva el grado en el que los elementos del sitio cumplen con estos propósitos. Evaluación heurística porcentual. El método porcentual es una variante del método heurístico, que permite realizar una evaluación cuantificable a través de porcentajes. El método en sí consiste en definir las siguientes categorías: usabilidad, accesibilidad, funcionalidad, contenidos, eficiencia, y agrupar en ellas subcategorías. Dentro de usabilidad se encontrarán definidas comprensibilidad global del sitio, ayuda y retroalimentación en línea, aspectos de interfaz y estéticos, publicidad, claridad en textos y títulos, clasificación de la información. En accesibilidad, las subcategorías serán acceso para usuarios con discapacidades, acceso a navegadores no gráficos, acceso con velocidad de Internet limitada, acceso multidispositivo. En el caso de la funcionalidad, herramientas de búsqueda efectivas, navegación y exploración fácil. En los contenidos, que son la característica principal del ABA, considera fuentes y referencias confiables, información de calidad en los contenidos, distribución de la información en paquetes manejables para el usuario, datos acerca de la duración y requisitos de los cursos, información de contacto, introducción y ayudas para usuarios nuevos. En la categoría de eficiencia estarán incluidas rendimiento, tiempo de descarga,
Finalmente, se asignará un porcentaje a cada categoría principal de acuerdo a la relevancia para el propósito del sitio. En el caso del ABA, la accesibilidad y el contenido son los aspectos más importantes. Por lo tanto, la valoración para cada uno de estos será de 30%. En segundo lugar, la funcionalidad representará el 20% de la evaluación. Las dos categorías restantes representarán cada una el 10%. El porcentaje individual de cada categoría se debe dividir entre el número de subcategorías, para que finalmente el experto evalúe las heurísticas que se están cumpliendo, sumando los porcentajes individuales para obtener el total. Propuesta de solución a errores y mejoras. El motivo para realizar una evaluación a un ABA es encontrar sus áreas de oportunidad de mejora para elaborar propuestas que permitan cubrir esas deficiencias. Los errores de funcionamiento detectados durante una evaluación pueden ser de dos tipos. Errores de programación, por ejemplo, botones que no ejecutan alguna acción o una página que no carga, entre otros. En este caso, deberás reportarlos a los desarrolladores para su corrección vía código. Funcionalidad deseable. Un ejemplo de este caso es un sistema de chat, que funcionaría mejor si en vez de dar clic a un botón de enviar, simplemente se oprime la tecla Enter. Al no ser propiamente un problema este tipo de incidencias, se consideran como cambios y son efectuados bajo aprobación. Tanto en la accesibilidad como en la usabilidad, cualquier deficiencia detectada se considera mejora, siempre que no haya sido especificada en la planeación del ABA, ya que su ausencia no impide la funcionalidad del sitio, pero su implementación sí mejorará su calidad. Solicita una mejora de eficacia si detectas que alguna sección no es visible desde los buscadores, o si presenta carga más lenta de lo habitual o en comparación con otras secciones del sitio. Este problema surge cuando la página está cargando más elementos de los que requiere. Para solucionarlo, identifica aquellos que no sean útiles y solicita su eliminación del código. Por otro lado, para mejorar la optimización de búsqueda de un sitio web, deberás solicitar la revisión del contenido para mejorar la relación de sus términos de búsqueda. Las propuestas de mejora se realizan en el formato de QA o en un formato similar, diferenciando en una columna las observaciones que representan una mejora de accesibilidad o usabilidad de aquellas que representen un defecto o mejora de funcionalidad. Por ejemplo, para proponer una mejora en la usabilidad de la selección de cursos, especifica el nombre del componente en la primera columna para saber de qué elemento se trata. Agrega la URL donde detectaste el problema en la segunda columna. Esto te servirá en caso de que tengas que volver a visualizar el componente. En la tercera columna, agrega tus observaciones sobre el problema que detectaste. Describe en la cuarta columna en qué consiste la mejora que propones y cómo solucionaría el problema. Por último, en la quinta columna, escribe si se trata de un problema de funcionalidad, accesibilidad o usabilidad. Recuerda que debes realizar propuestas para cada deficiencia que hayas identificado y reportado en la evaluación. De lo contrario, tu trabajo puede dar la impresión de estar incompleto. Herramientas básicas del expositor. Parte de tu trabajo como evaluador consistirá en exponer tus resultados y conclusiones a una persona o a un grupo. Para realizar una buena exposición, aplica las siguientes técnicas y herramientas.
Dominar el tema te brindará seguridad y serenidad ante tu audiencia. Para lograrlo, busca toda la información que puedas sobre el tema, en fuentes confiables y vigentes. Procura que los autores en los que bases tu investigación sean especialistas autorizados en la materia. Estructura de forma breve y clara la información que vas a presentar, para que sea fácil de entender. Estudia el contenido de tu presentación para evitar leer el material y dar la impresión de no estar preparado. Una técnica útil de memorización es elaborar un resumen. Conversa del tema con personas cercanas a ti que no sean expertas. De esta forma puedes practicar y verificar tu claridad sin la presión de un grupo. Emplea material de apoyo que facilite a tus oyentes la comprensión del tema. Considera los siguientes puntos para elegir el más adecuado para tu presentación. Usa diferentes elementos para evitar caer en la monotonía y que tu público pierda el interés. Si el medio lo permite, emplea texto breve, gráficas, imágenes, audio y video. Cuida que el material no desvíe la atención de tu público. Por ejemplo, al presentar datos es bueno incluir gráficas, pero el uso de imágenes demasiado llamativas desviará la atención hacia los elementos de la imagen. Mejorar tu presencia durante tu exposición te permitirá dominar a tu público y mantener su atención. Para lograrlo, realiza respiraciones profundas. Te ayudará a relajar los nervios y disipar el pánico escénico. Modula tu voz. Una técnica efectiva para mantener la atención del público es realizar pausas y cambios de velocidad, tono y volumen en la voz. Cuando expongas, mantente erguido, con una postura relajada y una actitud seria en tu rostro. Usa las manos de vez en cuando para enfatizar lo que dices y muévete ligeramente para mantener la atención de tu público. Usa estas técnicas a tu favor para dar una buena impresión y la importancia apropiada a tu trabajo. Atención al usuario. De acuerdo al lugar donde trabajes, una tarea que puedes desarrollar es monitorear o asistir a los usuarios con sus dudas acerca de la operación del ABA. Para ello, siempre ten en mente lo que el usuario espera realizar en el ambiente virtual. Escucha sus necesidades, solo así entenderás cómo acercarte para resolverlas. Comparte consejos. Anticipa las dudas que pueden tener los usuarios. En ocasiones, resulta útil contar con respuestas a preguntas frecuentes. Responde las dudas de tus usuarios lo más pronto posible. De esta forma, él no perderá el interés. Crea una estrategia de atención al usuario, tomando en cuenta sus necesidades y el tamaño de tu equipo de trabajo. Debes definir responsabilidades. Establece quién se encargará de monitorear las plataformas y quién resolverá las dudas de los usuarios. Protocolo. Determina los pasos a seguir y el tiempo de respuesta para cada caso, ya sea queja, pregunta o una sugerencia. Preguntas frecuentes. Crea una página en la que des respuesta a las dudas más recurrentes. Así, agilizarás el proceso y garantizarás una atención continua. ¿Cómo cobrar? Ya sea que trabajes de manera independiente o en una empresa, es necesario que sepas cobrar por tu trabajo. Para realizar tu cotización, toma en cuenta lo siguiente. Identifica para quién vas a trabajar.
¿Tu empleador es un pequeño negocio que va empezando, una mediana empresa consolidada o una gran corporación? Es importante que lo sepas porque no todos disponen de los mismos recursos. Deberás ajustar tu presupuesto a sus posibilidades, sin afectar tus ganancias. ¿Qué actividades son las que vas a realizar? Escucha qué necesita tu cliente y evalúa cuánto trabajo representa para ti. ¿Necesitas personal de apoyo? Es posible que requieras el apoyo de especialistas, como administradores de base de datos o de servidores. Existen varias formas de cobrar por tus servicios. Algunas son por horas de trabajo. Calcula tu ingreso de acuerdo al tiempo que invertiste. Por tiempo de entrega. Si el trabajo es urgente, dejarás de lado otros proyectos. Por eso establece una tarifa mayor en comparación a un trabajo ordinario. Ajustes de presupuesto. En tus cotizaciones, siempre incluye tus gastos de transporte, IVA y muestras de tu trabajo. Tienes que estar preparado en caso de que tu cliente quiera negociar el sueldo o cotización. Nunca concedas más del 10%. Si insisten, reajusta tu presupuesto con menor trabajo. Dependiendo de la dimensión del sitio, considera que puede ser necesaria una segunda evaluación y el tiempo se puede extender. Toma en cuenta que un sitio más complejo implicará más trabajo. Ajusta los costos de acuerdo a la dimensión del proyecto.